Muy buenas noches amigos, hoy hablaremos sobre el comiso de bienes realizados por la Administración Tributaria que tiene como marco normativo el Código Tributario. Empecemos. A ver, el artículo 184 del Código Tributario nos habla de la sanción del comiso, en el cual nos indica que el comiso afecta el derecho de posesión o propiedad del infractor. Y además que las sanciones relacionadas al comiso de bienes está previsto en las tablas 1, 2 y 3 del Código Tributario. La tabla 1 nos habla sobre el régimen general y sobre el régimen tributario. La tabla 2 nos habla del régimen especial de renta y la tabla 3 nos habla del régimen nuevo RUS. Eh, las infracciones que están previstas en el Código Tributario están tipificadas desde el artículo 173 hasta el artículo 178. Obviamente no todos los artículos tienen como infracción, no tienen como sanción el tema de comiso de bienes. Tampoco todos los numerales de los artículos. Siempre hay un numeral en específico o algunos numerales que nos hablan como sanción el comiso de bienes. Vamos a hablar básicamente de los que sí están relacionados al comiso de bienes. Como podemos ver, está relacionado pues obviamente el artículo 173, en el cual el artículo 173 en general nos habla de las infracciones relacionadas con la obligación de inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción en los registros de la SUNAT, ¿es cierto? Es decir, si mi empresa no realiza pues algún tipo de actualización de su información, como puede ser el cambio de domicilio, o simplemente no me inscribo en la SUNAT, yo corro el riesgo de que el SUNAT me aplique pues la sanción o que sea causal para que me efectúe un comiso de bienes. Como podemos ver, el artículo 173 en los numerales 1 y en los numerales 5, no solamente existe la sanción del comiso de bienes, puede ser una multa de una UIT si soy del régimen general o MIPE tributario, o también como el internamiento temporal del vehículo, ¿sí? Entonces, no solamente en el artículo 173 existe el comiso de bienes, también está tipificado otros tipos de sanciones, ¿sí? Vale la pena recalcar que existe una resolución de superintendencia del año 2004, que es del número 210, en el cual me indica que yo tengo hasta 5 días hábiles para informar a SUNAT que he realizado, por ejemplo, un cambio de domicilio. Es decir, si yo tenía mi local en el distrito de Pueblo Libre y ahora me he ido a San Miguel, yo tengo hasta 5 días hábiles para informar. Siendo sinceros, la SUNAT no se da cuenta si es que yo me he mudado ayer o si me he mudado hace un mes. Lo importante es que si al día de hoy no he actualizado mi información, es hacerlo lo más rápido y pronto posible para que así, si es que llego a tener algún tipo de fiscalización, no tenga ningún tipo de perjuicio por parte de la administración tributaria. El artículo 174 es muchísimo más extenso y no voy a hacer hincapié a todos los incisos, puesto que el video sería un poco extenso y un poco largo y tedioso. Entonces, básicamente el artículo 174 nos habla de las infracciones relacionadas con la obligación de emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y otros documentos, así como facilitar a través de cualquier medio que señale la SUNAT la información que permita identificar los documentos que sustenten el traslado. Como podemos ver, el artículo 174 eh, está íntimamente relacionado con los comprobantes de pago y que estos puedan demostrar de manera fehaciente la adquisición de los bienes que yo tengo en mi entidad o que estoy remitiendo de un lugar a otro. ¿No es así? Los numerales involucrados por el comiso, que puede ser causal para el comiso de bienes, es el numeral 8, el numeral 9, el numeral 10, el 11, el 13, el 14, el 15 y el 16. ¿Sí? Eh, Aquí básicamente lo que nos habla es que si yo no cuento con documentación, o si es que cuento con documentación, pero que no cumple eh, lo que está reglamentado eh, en el marco de los comprobantes de pago, además que utilizo unas máquinas registradoras que no están registradas en SUNAT y que SUNAT no me ha dado un número para estas máquinas, también yo tengo causal o también es causal para que SUNAT me haga un comiso de bienes. Entonces debo de tener muchísimo cuidado al momento de yo eh,
de yo tener pues la información a la mano, guías de remisión, comprobantes de pago, bancarización, algo que demuestre la fehaciencia y la realidad de que los bienes que tengo en mi entidad pues de manera real pertenezcan a esta, ¿sí? Hablando a grosso modo, hay una multa del 15% del total de los bienes confiscados por SUNAT que yo voy a tener que pagar si es que quiero pues que SUNAT me devuelva los bienes, ¿sí? Entonces, eh, para evitar este tipo de ese tema administrativo tan engorroso que es solicitar la devolución de los bienes confiscados, pues evitemos y tratemos de que la información de nuestra empresa pues tenga esa fehaciencia, ¿sí? Otro artículo involucrado con el tema del comiso de bienes es el artículo 177, que nos indica pues que constituyen infracciones relacionadas con la obligación de permitir el control de la administración tributaria, informar y comparecer ante la misma. Existe en las tragamonedas, en algunos restaurantes 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas, y en lo que viene a ser algunos restaurantes de 5 tenedores, el sistema unificado en tiempo real. Este sistema unificado en tiempo real eh, tiene que estar en los diversos locales de estas empresas. Por ejemplo, si yo tengo un tragamonedas que tiene 5 locales en distintos puntos de la ciudad, yo tengo que tener este sistema unificado en tiempo real. ¿Por qué? Porque esto permite que mi empresa traslade información no solamente a SUNAT, sino también al MINCETUR, ¿sí? Y para esto existe una resolución de superintendencia. Entonces, si yo no cumplo con este sistema unificado en tiempo real, también es una causal para que exista el comiso de bienes. El comiso no se da por la primera infracción que yo puedo cometer en ese numeral 21 del artículo 177. Si no pasa o si no sucederá a partir de la tercera infracción que cometa cuando yo reincida en esto. Las dos primeras es el cierre del local y la tercera ya es el comiso. Otro artículo que nos habla sobre, o que tiene como causal también el comiso de bienes, es el artículo 178, que nos dice constituye infracciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Acá nos habla básicamente sobre los bienes que pueden ser alterados o que yo puedo hacer algún tipo de adulteración para que yo pueda tener cierto beneficio de estos, ¿sí? Sin ir muy lejos, el incendio que pasó acá cerca a la Cachina, eran unos muchachos que borraban la marca del extranjero, una marca china, cuál sería la marca, y pues colocaban las etiquetas de Philips. Eso es causal también para el comiso de la totalidad de los bienes, ¿sí? Como vemos, están divididos en las tablas, ¿no es cierto? Régimen general, OMIP tributario, régimen especial de renta y un nuevo RUS. Cada uno tiene un procedimiento diferente, cada uno tiene tasas diferentes o tiene porcentajes diferentes en algunos casos, que es importante ver la realidad de tu empresa para que así tú puedas pues, tener un mejor concepto de lo que puede pasar en el caso estés dentro de una infracción. Para recuperar los bienes, comienza a decir, yo tuve mi empresa y SUNAT desgraciadamente me fiscalizó y pues tuve que dejar que ellos se llevaran los bienes que tenía mi empresa. Yo tengo que tener dos cuentas si quiero recuperarlos. Es que mis bienes son perecederos o es que si mis bienes no son perecederos, ¿sí? Si es que mis bienes son perecederos, yo tendré que ver lo que dice la resolución de superintendencia, que pues habla sobre el comiso de bienes. Y me dice que son bienes perecederos los susceptibles de deterioro, descomposición o pérdida dentro de un periodo no mayor a 45 días calendario. Y que también son bienes perecederos, bienes cuya fecha de vencimiento o expiración se encuentra dentro de los 45 días calendarios, ¿sí? Luego que me levantan el acta aprobatoria en los dos casos. Un ejemplo, si yo tengo, no, pues tengo unas conservas de durazno, esas dos caballos que te dan en tu canasta de Navidad y que ya está próximo el vencimiento, pues es un bien perecedero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene como límite 45 días calendario. Entonces está dentro de esa definición. También puede ser frutas, no sé, cualquier cosita que esté dentro como bienes perecederos, entra aquí, ¿no es cierto? Que tenga como vida, por así llamarlo, 45 días calendarios, a partir de que me levanten el acta probatoria, que eso es inmediato en la gran mayoría de casos. Los bienes no perecederos son los que no están comprendidos como perecederos, ¿no? Puede ser, no sé, cochecitos para bebé, ropas, calzado, ¿no es cierto?
Sigamos. Una vez que yo ya identifiqué si es que los bienes confiscados por SUNAT han sido perecederos o no perecederos, yo tengo que acreditar fehacientemente la propiedad de estos. ¿Cómo puedo probarlos? Con comprobantes de pago, mi factura, mi guía de remisión. Si es que es importación, con mi DUA, ¿no es cierto? Con el y si es que yo soy productor, perdón, si es que yo me dedico a lo que es elaboración de bienes, soy una empresa industrial y yo mismo fabrico esos bienes y eso me ha confiscado SUNAT, yo tengo que acreditar con documentos de mi entidad que esos bienes pues son de mi propiedad y que yo los he elaborado. Entonces, de todas maneras, yo tengo que acreditar fehacientemente la propiedad de estos. ¿Sí? Si es que son bienes perecederos, yo tengo hasta 2 días hábiles computados a partir del día siguiente en que se levantó el acta probatoria para acreditar eh, los bienes que SUNAT me ha confiscado. Y si son bienes no perecederos, yo tengo hasta 10 días hábiles a partir de que me levantaron el acta probatoria. ¿Sí? Entonces, si son perecederos, tendré 2 días hábiles para informar. Y si son no perecederos, tendré hasta 10 días hábiles para informar y para acreditar la propiedad. Como segundo paso, una vez que SUNAT recibe esa información, SUNAT me emitirá una resolución de comiso. Y esta resolución de comiso SUNAT la emitirá en un tiempo determinado. Por ejemplo, si son bienes perecederos, la SUNAT me emitirá esa resolución de comiso dentro de los 15 días hábiles de acreditada la propiedad de los bienes. Y son bienes no perecederos, como no hay apuro, me lo dará dentro de los 30 días siguientes, dentro de los 30 días hábiles de acreditada la propiedad de los bienes comisados. Una vez que yo ya demostré de manera fehaciente la adquisición de mis bienes y luego también de que SUNAT me emitió la resolución de comiso, tendré que cancelar la multa para recuperar los bienes comisados. Y esto es equivalente al 15% del valor de los bienes comisados. Por ejemplo, ya cumplimos los 2 pasos anteriores y SUNAT me da un plazo de 2 días hábiles a partir de la resolución del comiso para yo hacer efectivo el pago de la multa si es que son bienes perecederos. ¿Sí? Y si son bienes no perecederos, yo tengo hasta 15 días hábiles a partir de la resolución de comiso emitida por SUNAT para yo hacer efectiva el pago de la multa. ¿Sí? Esto está, esto tiene pues un tipo de, de incidencia en el régimen de gradualidad también. Si es la primera vez que cometo este tipo de infracción, solamente pagaré el 5% del total del valor de los bienes. Si es la segunda vez que incurro, el 10% será mi multa. Y si es la tercera, a partir de la tercera ya me cobrarán el 15% del valor de los bienes comisados. También es importante añadir que SUNAT no es buena con el contribuyente y por ende me cobrará también todos los gastos que ha incurrido la administración y me los va a cobrar. Es decir, el monto que ellos han gastado para transportar desde el punto donde ellos han hecho el comiso de bienes hasta su almacén, eso me van a cobrar. Se han necesitado los servicios de un perito para determinar cuánto era el valor de los bienes comisados, también me van a cobrar. Es decir, todo lo que SUNAT realice con mis bienes comisados me lo van a cobrar y yo voy a tener que pagar para poder retirar esos bienes de los almacenes de SUNAT y volver a llevarlos a mi local. Entonces, no es algo tan sencillo como hemos visto, demora días. Entonces, para ahorrarnos ese tipo de trámites es importante que nosotros tengamos conciencia tributaria y pues que siempre tengamos a la mano los documentos que pues eh, puedan darme a mí una fehaciencia real de que esos bienes son de mi propiedad y que pueda yo con eso demostrar a SUNAT pues que no existe ningún tipo de infracción con estos bienes. Algunos casos que han pasado aquí en Perú, pues es, por ejemplo, son los más recurrentes es a vísperas de Navidad y Año Nuevo. ¿Por qué? Porque ahí es donde muchísima gente aumenta el consumo de los bienes, panetones, licores, ropa, es decir, todas las compras tienen un pico en Navidad y en Año Nuevo, y es por ende que aquí es un punto álgido donde SUNAT está desesperado, algo así como el Partido Naranja para llegar al poder, de tener más dinero, ¿sí?
Uno de los casos ha sido que Sunat decomisa licores por 25.000 en el centro de Lima a finales del año 2012. Yo digo, 25.000 soles en licores, pucha, que nos regalen un poquito por aquí, porque acá estamos un poco caídos de licor. ¿Sí? ¿Y por qué pasó eso? Porque no contaban con comprobantes que sustenten su propiedad, tipificado en el artículo 174 del Código Tributario. También nos dicen que hubo intervenciones que se dirigían a Chiclayo. Sí, bueno, acá ya quemamos al, al que es el dueño de esta placa, ¿no? Pero bueno, nos dice que transportaba más de 600 cajas conteniendo coches para bebé, vasos, jarras, portarretratos y entre otros, de procedencia extranjera encima. El cargamento aproximadamente de 12 toneladas estaba valorizado en 200.000 soles. Supongamos que es la primera vez que este muchachito ha incurrido en este tipo de infracción. Su multa sería de 10.000 soles que tendría que pagar para poder sacar fuera de los gastos que Sunat le va a tener que cobrar, ¿no? Bueno, esto pasó, o no, esta información ha sido publicada en la página web de Andina, ¿no? Que ha sido del año 2016, hace poquísimo. Y que también por Navidad ni los panetones se salvaron de las fiscalizaciones que realiza Sunat. Bueno, no fiscalizaciones, sino de los tipos de actividades que realiza Sunat con el fin de prevenir, bueno, ni de prevenir, sino con el hecho de fiscalizar las actividades que realizan algunos malos contribuyentes. Un contrabando de panetones en 170.000 soles. Es una suma bastante fuerte. Eran 1580 cajas conteniendo más de 10.000 panetones de conocidas marcas que eran trasladadas y que fueron trasladadas al almacén de Sunat en Huancayo porque a Sunat se los llevó. Entonces, estos casos pasan en todo el Perú y en todo momento, y es importante para evitar un trámite tan engorroso como hemos visto a lo largo del video, que demora días y que por ende puede afectar no solamente la liquidez o el tema de prestigio de la empresa, sino puede hacer que la empresa se venga abajo, si es que se lleva mucha cantidad de nuestra mercadería. Entonces, para evitar eso es importante que nosotros tengamos en cuenta lo relacionado al comiso de bienes y así evitar problemas con la SUNAT. Bueno muchachos, espero que la información les haya sido de ayuda y compartan el video, comenten si es que hay algo que quieran añadir, si tienen preguntas es válido también, que trataremos de resolverlas en el corto plazo. Muchísimas gracias y buenas noches.